bezala, gaur ez da beste astelenen bat, ekainan gaude eta ekaina irundarren hilabetea da dudarik gabe. Beraz, ja, iritsi da beste urte batez, hainbeste itxaron eta gero, esaten nuen bezala irundarren hilabetea. Gaur, 3 gauza kontatu nahi dizkizuegu, alde batetikan nor etorriko den ekainaren 12an, bestaldetikan zeintzuk izango diren kasu honetan uztailaren 1ean, enese ja superkonsolidado tarde noche de monólogos, eta bukatzeko ere bai, beste berritasun bat izango duguna aurten ere Irungo festetan, beraz, hasieratik hasteko azaltzeko bideo bat jarriko dugu hemen, jakiteko nor egongo da gurekin ekainaren 12an Irunen. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mikel Erentzun y quiero anunciaros que el próximo 12 de junio estaremos en Irún, en la Plaza San Juan, celebrando los 40 años de Duncan Du. Nos vemos, chao. Pues tendremos a Mikel Erentzun con repertorio Duncan Du en ese aniversario de 40 años que se dice pronto. Ahora ya podemos decirlo, momentuan aurkeztu genuenean esan genuen zeintzen arrazoia, ezta? Kontratuarengatik ezin genuela esan. Dakizuenez, Mikel Erentzun kontzertu bat izan zuen Miramar gauetan asteburu honetan, zuzenean izan zen larun batean, orduan jakinda Irungo jaietan gainera doainik etortzen dela eta kontzertu hori lehenago zegoela, berak Miramar gauetan kontzertua egin arte ezin genuen esan nor etortzen zen San Martxaletara. Egia da, berri honekin terminamos de completar ese cartel que a día de hoy podemos decir, creo que con orgullo y mucha alegría de todas las felicitaciones que nos han llegado desde que lo presentamos. También seguimos con esa escucha activa, hablábamos de un cartel diverso, seguíamos poniendo en valor la música en directo y sí voy a decir que ha habido unas cuantas personas que nos han hecho llegar, ¿no? Que quizá sean, no sé, más seguidores o seguidoras de ese rock, metal, punk, ¿no? Que quizás sí pueda llegar a ser un estilo que en este cartel, me atrevería a decir casi el único, no lo voy a decir muy alto porque quizá a partir de hoy también recibamos más propuestas, pero que ese tipo de público también sepa que se escucha, que seguimos con esa escucha activa y que ya, no voy a mentir tampoco, que desde la semana pasada ya estamos trabajando en el cartel de los Amarciales de 2027 y que anotaciones como esa ya la tenemos muy en cuenta a la hora de volver a hacer, pues como solemos decir, ¿no? El cartelazo esperado o el mejor cartel que podamos para llegar a todos y a todas. Una vez ya dejando ese cartel y esa música en directo, nos vamos a centrar en los monólogos de ese día 1 de julio. Seguiremos teniendo como mi anfitrión a Asier Burguete, Irundarra, Etxekoa, y este año nos van a acompañar Patricia Galván y Mikel Bermejo. Gogoratu nahi dut, Mikel Bermejo bai, Irunen egon zala orain dela esango nuke 2 urte, Gabonetan, egia da, Pio 12 egon zala, karpan, euskaraz etorri zan, kasu honetan gazteleraz etorriko da, eta momentu horretan jende askok eskatu zigun, mesedez, Mikel ere Irunera bueltatzea, eta izatea gutxienez festetan izango litzateken ala ez, lehengurtan ezintzen izan, eta aurten gurekin izango dugu hemen, beraz oso pozik gaude. Eta ja bukatzeko, por si todo esto fuera poco, bai, Patricia Galván esan dut, ez? Ez. Esan dut Patricia Galván eta Mikel Bermejo, bai. Eunate quería cumplir eso de interrumpirme y ha dicho, esto me parece una buena ocasión. Bai, jarri dut pizkat hor enfokea Mikel Bermejoekin, pero nolaia egon den eta jendeak asko eskatzen zigun bueltatzeko, pues jarri dut hor, baina, claro, es un honor, por supuesto, también tener a Patricia Galván el día 1 de julio en el ensanche. Y aquí, digamos, si entramos, podemos decir, en la gran novedad, ¿no? Una vez terminen esos monólogos en el cual volveremos a tener en cuenta los horarios como lo hicimos el año pasado, que la ciudadanía solicitaba que fueran antes y fue una fórmula que funcionó muy bien. Ya no nos vamos a tener que desplazar hacia San Miguel para ver los fuegos artificiales, sino que en este caso vamos a desplazarnos hacia Ficoba. Nos tendremos que colocar muy bien en la explanada de Ficoba, sitio recomendable para poder disfrutar de un espectáculo de drones, que en este caso sobrevolarán el Stadium Gal. La verdad es que el inicio de las obras de San Miguel Anaca puedo decir que han sido, me voy a atrever a decirlo, la excusa perfecta. Los drones es un espectáculo en el que veníamos pensando y trabajando ya
2 o 3 años y ahora se nos da, ¿no? Como decía, esta excusa perfecta para poder llevar a cabo esta nueva idea y este nuevo espectáculo. Hablamos de un espectáculo que se denomina Fiestas del Mundo. En este caso habrá un recorrido por todas las fiestas del mundo y terminaremos, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en el mejor lugar del mundo, que es nuestra ciudad, que es Irún. Así que kasu honetan, horiek ziren eman nahi ditugun eta kontatu nahi genituen hiru albisteak, eta espero dugu nola ez, irundarrek orain arte hain ondo erantzun duten bezala, hemendik aurrera, gaurtik aurrera bai oso ondo erantzutea, eta gogoratzea, esan dudan bezala, ekainan gaudela ja, ostiral honetan bertan hasiko garela ja 150 egitasmo eta ekitaldi guztiekin ekainan zehar, eta, bueno, datorren astean zehar nik uste dut ere bai, gehiago hitz egingo dugula egitasmoaz, baina bai eskerrak eman nola ez kultura arloari, baina batez ere bai elkartei. Guk badakigu 150 egitasmo hauek aurrera eramateko, elkartei gabe Irunek ez duelako programarik izango. Eta hori horrela da, eta balorean jarraitu behar du jartzen. Beraz, eskerrik asko.